se ve. Bueno, jóvenes, hoy vamos a dar los principios de dinámica impulsiva aplicados a un cuerpo rígido. Entonces, dinámica impulsiva, por supuesto, aplicada a cuerpos rígidos. Ingeniero, tengo una duda respecto al tema anterior. Diga. En la parte de la distancia de la barra al centro instantáneo de rotación, en la fórmula que hace L medios por el seno del ángulo. Sí. No sería otra la fórmula porque no logré entender. ¿Podría explicarlo otra vez, por favor? Esta es la distancia D, ¿no es cierto? Y este es el centro instantáneo de rotación. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Si este es el ángulo θ, este es el ángulo θ. ¿Sí? Sí. Y si la barra tiene una longitud L, esta distancia, la voy a marcar con rojo, es L sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Entonces, el seno de θ es igual, el seno de θ es igual a D sobre esta distancia, que es el radio. A ver si estoy bien. Esto gira así. En realidad es la tangente de θ. La tangente de θ es igual a D sobre L sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces D es igual a L sobre 2 por tangente de θ. Creo que este es el error. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se vio este triángulo? La distancia D y la longitud de la barra va a ser siempre perpendicular hasta el centro instantáneo de rotación. A ver, analicemos ese caso. Si la barra está así, en este momento el centro instantáneo de rotación está aquí. Entonces la distancia es D es igual a L sobre 2. Bien, vamos a analizar. Está bien tu duda, vamos a analizarla porque por ahí hay un problema. Bien, entonces sigamos. Sigamos con el análisis. Cuando la barra está completamente echada, que es esta posición, el centro instantáneo de rotación pasó de esta posición pasó a esta posición. Entonces, nuevamente D vale L sobre 2. En un instante determinado, si la barra se mueve con esta velocidad y con esta velocidad, yo tengo que el centro instantáneo de rotación en un instante dado es este y va recorriendo un cuarto de círculo, ¿de acuerdo? Hasta ahí estamos, ¿no es cierto, joven? Esta es la posición del centro de gravedad del centro instantáneo de rotación. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Y la barra se va moviendo así. Esta es la barra. Ahora, si uno traza esto es el radio. Este es el radio. Entonces, ¿el radio cuánto vale? El radio vale L. ¿De acuerdo? El radio vale L.
El radio vale L. Ahora, ¿cuánto vale esta distancia en un instante dado cualquiera? Vale L, que sería esta distancia. Pero vamos a tratar. Esta distancia es L. Y a mí me interesa, no va a ser siempre perpendicular. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Si este ángulo es θ y este ángulo es θ, entonces, y este es el centro de masa, en un instante dado la barra, claro, siempre va a ser perpendicular porque la barra se va moviendo. A ver, hace un momento cometí un error. Como la barra se va moviendo, joven, la barra tenía esta posición, en esta posición, y termina en esta posición, y una posición intermedia es esta. Entonces, siempre está rotando con respecto a este punto. Este es el centro instantáneo de rotación. Entonces, siempre esta distancia es perpendicular. ¿Eso lo entendió? El centro instantáneo de rotación lo hallamos con las velocidades en los puntos que están en los ejes, le hacemos las perpendiculares, ¿cierto? A ver, voy a trazarlo de nuevo. Lo hemos trazado en la anterior clase y lo volvió. Pensé que lo tenían claro, pero no está claro. Si esta es la barra, en el instante inicial, ¿no? ¿Cómo se mueve la barra? Se mueve así. Entonces, ¿dónde está el centro instantáneo de rotación? Es este punto. Bueno, cuando la barra se mueve a esta posición, este punto se mueve así y este punto se mueve así. Entonces trazo la perpendicular y trazo la perpendicular y este es el centro instantáneo de rotación. ¿Se entendió? Sí, Ahora, si esta es la barra, trazo la perpendicular y este es el centro instantáneo de rotación. ¿De acuerdo? sí, Entonces, si yo uno estos centros instantáneos, voy a tener un cuarto de círculo. ¿Se acuerdan de eso? sí, sí, ingeniero. Entonces, si esta posición es X y esta posición es Y y este es el ángulo θ, este es el ángulo θ, ¿cuánto vale X? X vale L seno θ. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto vale Y? L coseno θ. Si ahora yo elevo al cuadrado y sumo, tengo esta expresión. Y esto vale 1. O sea que X cuadrado más Y cuadrado vale L cuadrado. O sea que la trayectoria que recorre el centro instantáneo de rotación es un arco de circunferencia. O sea, esta es la circunferencia de radio L. Es este arco el que recorre. ¿Se entendió? Por supuesto, esta parte no se considera porque no tiene la barra parte vertical y termina horizontal, ahí termina el movimiento. Entonces solamente es el arco superior, no, los otros 3/4 de arco no aparecen. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, conocido el centro instantáneo de rotación, fíjate que en cualquier momento, siempre el centro de masa, siempre el centro de masa se está moviendo, siempre el centro de masa se mueve perpendicular. Porque este es el centro y este es el centro de masa y este es el centro instantáneo de rotación, el CIR, y aquí tengo el centro de masa. Cuando paso a esta posición es porque la barra vino a parar aquí. Como este es perpendicular y este es perpendicular, entonces el centro de masa va a estar, el dibujo no está bien, pero siempre la barra hasta que termina horizontal y el centro instantáneo de rotación terminó aquí y el centro de masa está aquí y es esta la distancia. O sea, parto de esta distancia y termino en esta distancia. O sea, parto de L sobre 2 y termino ¿en qué?
la distancia D es la distancia que hay del centro de masa al centro instantáneo de rotación. Entonces, en el apunte D está como L sobre 2 por el seno de tita, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, así está en el apunte. Esto es L, y aquí está el centro de masa. Y esto es L, y aquí está el centro de masa. ¿De acuerdo? Y esta es la trayectoria del centro instantáneo de rotación. Un segundo. Y esta es la trayectoria. Cuando la barra está aquí, hasta que la barra está echada. Pero cuando la barra está echada, está aquí. Entonces queda que la barra está rotando con respecto al centro instantáneo de rotación. Eso queda claro, ¿no es cierto? Entonces, todo sucede como si la barra rotara alrededor de este punto. Bien, entonces aquí está rotando respecto a este punto. Entonces, esta es la distancia D, es L sobre 2. Y aquí está rotando con respecto a este punto. La distancia es L sobre 2. Entonces, en un instante determinado, la distancia está, esta distancia es L sobre esta distancia es L. Entonces nos queda D. D me interesa. Está mal la expresión de D. Fíjense que D podríamos sacarlo, si esto es tita, esto es 90 menos tita, esto es tita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, D va a ser L menos esta distancia, que vamos a llamarla D'. Es L menos D'. Es D'. Ahora, como esta distancia, esta distancia yo la conozco. Porque si esto es tita y esto es L, esta distancia es L por el seno de tita. ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces me queda que D' va a ser igual el opuesto coseno de tita va a ser D' sobre esta distancia, que es L seno de tita, si no me equivoqué. Entonces queda, ahora repasamos bien, de nuevo, pero vamos a terminarlo. Creo que ya está. Entonces, aquí queda que D' es L seno tita, coseno tita, o sea que multiplico y divido por 2, me quedaría que D es igual a L, 1 menos seno de 2 tita sobre 2. ¿Estamos? Ahora, cuando tita vale 0, esto es 0, entonces me queda L, está bien.
Cuando tita, estoy razonando primero solo, después les explico. Un momento, por favor. Cuando tita vale, cuando tita vale pi sobre 2, queda seno de 2 pi sobre 2, vale 0 y vale el sobre 2. Está perfecto, esta es la expresión. A ver, ¿me siguieron o es necesario que lo haga de nuevo? Está bien, ingeniero. Vamos a repasar. Hay un error en la determinación de L. Muy bien, joven. Entonces, fíjense, esta es la distancia, esta es la trayectoria del centro instantáneo de rotación. Y esto es L, y esto es L. Y en un instante dado cualquiera, esta es la barra. Entonces, como aquí tengo que esta velocidad, y aquí tengo esta velocidad, este es el centro instantáneo de rotación. Ahí salió el dibujo muy bien. Y esta longitud es L, por lo tanto, el centro de masa es este. ¿Se entendió? Entonces, esta distancia es L, porque es el radio, la trayectoria. Esta ecuación tiene x cuadrado más y cuadrado igual L cuadrado. O sea, el radio de ese cuarto de circunferencia es L. Hasta ahí se entendió, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto vale esta distancia que es la que nos interesa para sacar la aceleración del centro de masa con alfa? La vamos a llamar D. Y a esta distancia la vamos a llamar D'. Entonces, si esta es nuestra coordenada, tita, bien, esto es 90, esto es 90 menos tita, esto es tita. ¿De acuerdo? Esto es tita, esto es 90 menos tita, esto es tita. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, D' va a ser L, que es esta distancia, menos D. O si quieren D, vamos a escribirlo de nuevo, porque estamos buscando D. D va a ser igual a L, que es esta distancia, menos D'. Pero ¿cuánto vale D'? D' en este triángulo rectángulo, esta distancia es L sobre 2. Y esta distancia, entonces nos queda el coseno de tita. El coseno de tita es igual a esta distancia, que es L sobre 2. Esta distancia, perdón. En este triángulo rectángulo, en este triángulo, esta es la tangente. Esta fórmula está mal. La voy a dejar para que quede ahí. Está mal. Fíjense que ahora corregimos bien. Fíjense que nos queda que esta es la hipotenusa. Y este es opuesto, y cateto y cateto. Entonces la tangente de tita es este cateto dividido D'. Ahora sí, entonces D' es igual a L sobre 2 tangente de tita. Entonces D va a ser igual, ¿a quién? D va a ser igual a L menos D', o sea, L sobre 2 tangente de tita. Ahora sí, entonces nos queda que L, factor común de 1 menos 1 sobre 2 tangente de tita. No sé, la otra fórmula estaba mejor. Aquí no sé, está muy interesante esto. Aquí, a ver. Ingeniero, Diga, joven. si uno traza la trayectoria del centro de masa de la barra L, también va a describir una trayectoria a un cuarto de circunferencia, ¿cierto? Entonces no sería la distancia D siempre la mitad de la longitud de la barra, solamente que no sería siempre
perpendicular. No, es que aquí el tema es este, ¿no? O sea, que D siempre sería L sobre 2. ¿Eso es lo que estás planteando? Sí, 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 ingeniero. Puede ser. Porque si esta distancia es Ya que él es el radio. que L es el radio, pero el tema es como L es el radio, entonces el centro de masa parte de L sobre 2, entonces el centro de masa describiría esta trayectoria. Ese tu análisis está muy bien. Sí, O sea, esta sería la trayectoria del centro de masa y esta sería la trayectoria del centro instantáneo de rotación. Entonces, como esta distancia es L sobre 2, esta distancia siempre sería L sobre 2. ¿Está bien tu análisis? Está muy bien. Hay que corregir eso en el apunte, hay que borrar un seno, digamos, eso es todo. ¿No es cierto? Hay que borrar un seno. En principio, bajo ese análisis habría que borrar un seno. ¿Está claro, jóvenes? La pregunta de su compañero fue útil. Fue muy útil. Sí, no. Entonces, a ver, vamos a hacer un resumen de esto, ¿ya? Fíjense, vamos a hacer dos cosas. Si esta es la barra de longitud R y esto es L sobre 2, este es el centro de masa. El centro de instantáneo de rotación recorre esta trayectoria y esto es L. En un instante cualquiera, esto es L. Y el centro de la barra se va moviendo y parte de esta posición y termina en esta posición. O sea, haría esta trayectoria. Bien, y esta es la trayectoria del centro instantáneo de rotación. O sea que esta distancia, con la observación de su compañero, que está muy bien, D vale directamente si esta distancia es L sobre 2 y esta distancia es L, vale L menos L sobre 2 igual L sobre 2. Bien, bien. Esa sería la figura, digamos. Entonces, fíjense, aquí en esta posición, la barra toma una posición tal que está aquí, un poquito más arriba, digamos. Esto viene aquí, esta, con esta. Entonces, esta es la barra y el centro de gravedad, el centro de la barra se movió. Lo que pasa es que este punto baja y la barra, la trayectoria estaba aquí. No sé si está tan claro eso. Es complicado, pero bueno, es parte de esto. La posición inicial es esta y la posición final es esa. Esto está claro. Ahora, en una posición intermedia, esta, por ejemplo, ahí el centro de gravedad está aquí. Y en otra posición intermedia, esta, por ejemplo, el centro de gravedad estaría aquí. Entonces, no sé si están así. No sé si están así. Bueno, el punto es el siguiente, jóvenes. Nos vamos a quedar con esto y yo voy a ver de analizar esto y la clase que viene para no quedarnos con esto. El punto es el siguiente. El concepto que quiero que les quede claro es lo siguiente. Esta pregunta de su compañero es muy útil, muy buena, lo felicito, joven, porque permite plantear el siguiente concepto. Uno tiene un centro instantáneo de rotación y uno tiene un centro de masa. Bien, entonces, siempre uno va a tener una cantidad de incógnitas y una cantidad de ecuaciones, que uno tiene que tratar que el número de ecuaciones sea igual al número de incógnitas.
Para poder cerrar ese planteamiento matemático, o sea que el número de ecuaciones sea igual al número de incógnitas y el sistema sea compatible, determinado y tenga una solución, es un tema de álgebra, el teorema de álgebra, entonces es necesario plantear las ecuaciones de la cinemática. ¿De acuerdo? Esto que la pregunta de su compañero, la observación de su compañero, que sirva para que fijen este concepto. Entonces, esas ecuaciones de la cinemática parten de una hipótesis, que siempre uno está con un cuerpo rígido. Y ese cuerpo rígido, uno tiene que la distancia de IJ es una constante para todo tiempo. Entonces, bajo estas condiciones, la aceleración del centro de masa es alfa por R. Y la componente tangencial. Y la componente normal va a ser omega cuadrado por R. ¿Se entiende? Entonces se está encontrando una expresión que permite vincular la componente tangencial con alfa. Bien. Entonces hay que encontrar esta expresión porque alfa va a salir de la ecuación de momentos. De la suma de momentos uno saca alfa. Y con alfa uno saca este valor, y luego saca este valor y resuelve el sistema. Entonces, ¿cuánto vale este radio? Bueno, el radio es la distancia que hay entre el centro de masa. Eso tiene que quedarles bien grabado. Este es el R. La distancia que hay del centro de masa al centro instantáneo de rotación. Ese es el valor. Ahora, ¿cómo uno determina eso con la geometría en cada problema en particular? Es la pregunta de su compañero que ha hecho de que se cuestione el apunte, que me parece muy bien, y que vamos a revisarlo y vamos a ver de qué se trata. ¿Se entiende el concepto? Sí, ingeniero. Bien, entonces la geometría nos tiene que llevar a plantear el valor de R. Bueno, y una vez uno encuentra el valor de R, ya está, ¿no? Ahora, en este caso, la barra, la aceleración esta es la componente esta es la componente tangencial y esta es la componente normal. Entonces, si ustedes observan, perdón, acá, si esta es la barra, la barra se mueve con una aceleración así y otra así. Entonces, si uno descompone esto así, uno tendrá el valor. Ahora, la componente normal siempre va hacia el centro, va a pasar por este punto. Entonces, la componente tangencial es esta, es la que cuenta. Bien, está por aquí la respuesta más que por el otro lado. Se los voy a explicar bien la clase que viene, para que no nos quedemos, yo voy a resolver, para que porque nos vamos a quedar con esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, resumen. La distancia entre el centro instantáneo de rotación y CM es R. Es el valor que permite resolver esta ecuación. Bien. Bueno. Yo voy a revisar esto en detalle y el jueves les voy a presentar una solución clara. ¿De acuerdo? Bueno, estábamos en dinámica impulsiva. Para un cuerpo rígido. Bueno, este es un tema, jóvenes, muy importante. Y se denomina impulsiva porque tanto las fuerzas F sub I como los momentos F sub J actúan pequeños intervalos de tiempo. Son muy pequeños intervalos de tiempo, por ello eso se llama impulsiva. Estamos hablando de impulsos. Ahora, si ustedes recuerdan, el impulso lineal se expresa como F diferencial de T entre TI y TJ. Y esto, si quieren, se puede aproximar como la sumatoria, sustituyendo la integral por la sumatoria de las F sub I por los delta T sub I. De la misma forma, el impulso angular con respecto a un punto O será la integral
de MOJ diferencial de T desde un tiempo inicial a un tiempo final. Y esto se puede aproximar como la sumatoria de los momentos J-décimos con respecto al punto O siempre por un delta T. Entonces, primera caracterización, primera para que sea la dinámica impulsiva, el delta T tiene que ser muy pequeño. El delta T tiene que ser muy pequeño. Esa es la primera condición. Bien, es la primera condición. La segunda, las definiciones que vienen a continuación son que el impulso lineal vale esto y el impulso angular vale esto. Bien. Bueno, entonces, ¿qué teoremas se aplican aquí? Los dos teoremas fundamentales. El teorema de conservación del impulso lineal y angular, es decir, si la suma de las fuerzas es igual al cambio de la cantidad de movimiento en el tiempo, y esto se puede expresar como el cambio de la masa por la velocidad del centro de masa en el tiempo. En el caso de la dinámica impulsiva aplicada a un cuerpo rígido, el diferencial de P será sumatoria de fuerzas en un delta T. Y de aquí se saca que integrando la integral de P sub F menos P sub I es igual a la suma de las integrales de F de T. Y estos son los impulsos. O sea que esto es la suma de los impulsos y este será el impulso resultante. Bien, o sea que caemos otra vez en la expresión de que la cantidad de movimiento final es igual a la cantidad de movimiento inicial más el impulso resultante. Bien, no cambia nada, jóvenes. Ahora, en el caso del momento angular, no lo voy a repetir porque es lo mismo y ustedes lo saben. Esta expresión se puede expresar como HO final es igual a HO inicial más el impulso angular. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Sí, veo. Bueno, ¿qué diferencia hay o qué particularidad hay en estas dos expresiones? La primera no tiene mucho misterio, es decir, por ejemplo, si yo tengo un objeto con una masa pequeña dentro y dejo caer la masa, la pequeña, ¿qué va a pasar si el sistema está aislado? Como la cantidad de movimiento tiene que mantenerse constante, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar el otro cuerpo? En la dirección opuesta. ¿Se entiende? El típico ejemplo de cuando uno dispara una bala. Uno tiene el cañón con la bala. Entonces, si la bala sale hacia adelante, por acción y reacción, el cañón va hacia atrás. ¿Se entendió? Eso es muy simple. Es física básica. ¿Se entiende? Sí, ¿Se entiende hasta ahí? Y fíjense que lo más importante de este análisis tan simple es que el concepto es que yo puedo poner que esto es la masa de la bala por la velocidad de la bala, cantidad de movimiento inicial más la masa del cañón por la velocidad del cañón. Esta es la cantidad de movimiento final en esta dirección. Estamos planteando en esta dirección, en X. ¿No? En X. Suma de cantidad de movimiento en X. Entonces, esta es la final. Y como no hay fuerzas externas, uno dice que la fricción es despreciable. Entonces, esto tiene que ser igual a la cantidad de movimiento inicial. ¿Y cuánto valía la inicial? 0, porque están en reposo. Entonces, esto es P inicial, en X. Entonces, de aquí uno puede despejar la velocidad del cañón. Entonces, uno dice, la velocidad del cañón va a ser menos la masa de la bala sobre la velocidad del cañón por la velocidad de la bala. Bien, entonces fíjense que esta expresión muy simple, pero permite entender el concepto, que además se analiza en física básica y en colegio. Aquí el concepto es que este concepto muy simple, la idea central, es que si el sistema está aislado y no existen fuerzas externas, la fricción
esta fricción es despreciable. Entonces, la velocidad de la bala, si la velocidad de la bala es positiva, o sea, si esta velocidad va hacia allá, la velocidad del cañón va a ser negativa, va en sentido contrario. Y la relación de velocidades está definida por ¿quién? Por la relación de masas. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que para las traslación, es la relación de masas la que define la relación de velocidades. Porque esto es masa bala sobre masa cañón, o sea, la velocidad del cañón sobre la velocidad de la bala va a ser igual y opuesta, es menos a la masa de la bala sobre la velocidad del cañón, ¿no? Entonces, fíjense que está cruzado, M1, y son opuestas. Entonces, en las traslaciones, si hay un cambio de cantidad de movimiento en esta dirección, automáticamente, si el sistema está aislado, tiene que haber un cambio en sentido contrario. Bien, y ese cambio, en términos de velocidades, se manifiesta por un factor de proporcionalidad, que es la relación de masas. Un ejemplo típico también es cuando cae una bomba de un avión. Fíjense, tienen el avión, ¿no? Tienen el avión, que sé yo, así, digamos. No está mi avión muy bien, pero no importa, digamos que esta es la... Ahí, tienen el avión y aquí tiene la bomba. Entonces, la cantidad de movimiento inicial es esta. Bien, y en el momento en que cae en el momento en que cae la bomba, hay una fuerza externa, hay un impulso, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, aquí en el instante inicial yo tenía una cantidad de movimiento PI. En el instante final voy a tener una cantidad de movimiento PF. ¿Y por qué están vinculadas las dos? Por el impulso, ¿Y cuánto vale el impulso? Bueno, el impulso es la integral de la fuerza en un dt. Despreciando el roce, la fuerza, ¿quién es? Es la masa de la bomba por G en un dt. Entonces yo tengo PI más mg, m de la bomba por G por delta T, que es el impulso. Eso tiene que ser igual a ¿qué? A PF. A PF. Por acción y reacción, jóvenes, el avión va a tender. Por un lado va a haber un efecto de frenado y por otro lado el avión va a tender a ir hacia arriba. Hay un efecto de frenado por pérdida de la masa y hay un efecto de... El avión tiende a ir hacia arriba y tiende a frenarse. ¿Se entiende? O sea, esta es la cantidad de movimiento final. Y por acción y reacción, el efecto sobre el avión va a ser este. ¿Se entiende? Hay un efecto de frenado y también de el avión tiende a ir hacia arriba por la pérdida de la masa de la bomba. Por supuesto, mientras más grande la masa de la bomba, el golpe, o sea, el cambio en la cantidad de movimiento va a ser mayor. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, para traslaciones, este análisis es simple. En el caso de las rotaciones es un poco más complejo porque se da en 3 dimensiones. Entonces les voy a poner el ejemplo más simple para que se entienda. Supongamos que ustedes tienen un ventilador y este experimento lo pueden hacer. He escogido esto porque este experimento lo pueden hacer en su casa. Tienen un ventilador de mesa. ¿De acuerdo? Y el ventilador tiene un momento angular. Está rotando con un momento angular. Bien,
Entonces, está rotando con un momento angular HO con respecto a este eje. HO. Bien, ahora, visto en planta, este es el ventilador, la cabeza del ventilador, ¿no? Aquí se ve su base y esta es la cabeza y aquí está la hélice, así, visto en planta. Entonces tiene este momento angular. Bien. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, ahora ustedes, sin apagar el ventilador, este ejercicio lo pueden hacer en su casa, van a girar el ventilador 90 grados, o sea, van a generar este giro. Así. Entonces, este era el momento angular inicial y ahora este es el momento angular final. Fíjense que estamos hablando de que no cambió la magnitud, solo cambió la dirección. Entonces, jóvenes, como tiene que cumplirse la ecuación que HO final es igual a HO inicial más el momento en un delta T, como este cambio se hizo en un delta T muy pequeño, mientras más el delta T sea más pequeño, el efecto, el impulso es más grande. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, si este era HO inicial y este es HO final, entonces HO final menos HO inicial es el momento en un delta T. Entonces, yo resto el HO inicial, lo vamos a hacer con esto. Esto es menos HO inicial. Y la composición de estos dos vectores me da esto, que es el momento. Entonces, este vector lo que genera es un cabeceo de la máquina. Es el momento de cabeceo. Esto se llama momento de cabeceo. ¿Y por qué se llama de cabeceo? Porque la máquina cabecea. Entonces, solamente una máquina que está girando, que está rotando, solo por cambiar la posición del vector momento angular, sin cambiar la magnitud, se genera un efecto en una tercera dimensión. Por eso es un poco más complicado ver esto. Se genera un momento en una tercera dimensión que se llama momento de cabeceo. Momento de cabeceo. Bien. Bueno, eso es. Eso es. Entonces, si ustedes ahora van a hacer este ejercicio, ¿tienen un ventilador de mesa en su casa? Si no, buscan uno. Entonces, toman el ventilador y está rotando y lo giran. Lo giran. Hacen que cambie, que el vector momento angular que estaba así, cambie 90 grados. Al hacer ese ejercicio, la cabeza de la máquina va a hacer esto. Aparece un momento en 3 dimensiones, que es el momento de cabeceo. Y eso es producto de conservación del momento angular. En el caso de la traslación, siempre se manifiesta en la misma línea de acción, mientras que en el caso del momento angular, la manifestación es en una tercera dimensión. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Se entendió? Entonces, por ejemplo, el mismo efecto, entonces, si ustedes tienen una amoladora, por ejemplo, han visto de las amoladoras y está girando la amoladora, y de golpe ustedes cambian la posición, lo que van a sentir es que al girar la amoladora encendida, van a sentir que la amoladora tiende a moverse en este sentido, hace fuerza sobre la mano. No sé si han experimentado eso alguna vez. Conclusión, toda máquina rotante, toda máquina que está en rotación, tiene un momento angular. Y cambiar de posición esa máquina encendida significa cambiar la dirección del momento angular. Al cambiar la dirección del momento angular, aparece un momento en la tercera dimensión que se llama momento de cabeceo. ¿Todos lo entendieron? Ingeniero. Entonces, cuidado con el momento de cabeceo porque la puede romper la máquina.
Es típico en turbinas eólicas, por ejemplo, con aeromotores. ¿Se me frega el ventilador? ¿Cómo? O claro, al final se termina fregando todo el sistema el apoyo de la cabeza, ¿no es cierto? Se embroma el apoyo de la cabeza. Lo mismo sucede, jóvenes, si ustedes tienen el avión con sus alas así, digamos, y aquí tienen un rotor y aquí tienen el otro. Entonces, si uno ve en planta esto, así, digamos, este es el avión y aquí hay un rotor y aquí hay el otro, entonces si este es el momento angular inicial, este es de una hélice y este de la otra, la suma está aquí, que esto es 2HO. ¿Se entiende? Si de golpe se apaga uno de ellos, este por ejemplo, este desaparece, el momento angular final pasa a ser solamente este. Entonces, el momento angular final menos el momento angular inicial, siempre vector, tiene que ser igual a ¿quién? Al momento en un delta t. Entonces, el inicial era este. Entonces hago menos esto. Entonces esto es menos 2HOI. Y el inicial y el final es este, porque este se apagó. Entonces sumo este con este y me va a dar, este va a estar aquí, fíjense, este va a venir aquí, porque el dibujo está en la mitad, ¿no es cierto? Entonces esto va a terminar siendo aquí, pero va a estar ubicado aquí, porque está entre estos dos, aquí. Este es el HO final, menos el HO inicial, es este. ¿Y eso qué significa? Que el avión va a tender a cabecear en este sentido si se apaga uno de los motores. ¿Se entendió? Es el momento de cabeceo. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, hasta aquí. Vamos avanzando y yo tengo cosas que hacer, así que van a disculpar. Escúchenme una cosa. Yo les debo la pregunta de su compañero para la clase que viene, que está muy bien la pregunta, está excelente, y eso permite reforzar conceptos, y la clase que viene vamos a tratar de dar movimiento giroscópico y con eso terminamos este capítulo. Bien, y nos quedarían los problemas. ¿Estamos hasta ahí? Seguro. Ya, entonces, a ver, como resumen para que quede claro, el jueves yo tengo que explicar este tema de la pregunta del problema que quedó pendiente y daríamos movimiento giroscópico para terminar dinámica del cuerpo rígido. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Cómo les está yendo con la resolución de problemas y todo? ¿Cómo les está yendo, jóvenes? El sábado no va a enviar ejercicios, ingeniero. No vamos a hacer ¿Cómo, ejercicios perdón? con él. No van a hacer, vamos a hacer ejercicios con el auxiliar. ¿Cuándo van a hacer? Todo. Sábado, Sí, porque todavía no ha mandado o no nos ha explicado todavía. ¿Qué tema les falta? ¿Hasta dónde ya vieron? cinemática de cuerpo rígido. ¿Cinemática ya vieron? Solo nos mandaron ejercicios, ingeniero, no pasamos clase. Ya. Bueno, de todas formas, para el tema dinámica del cuerpo rígido, yo voy a reforzar con algunos ejercicios claves. ¿Ya? Ingeniero, también creo que este trabajo práctico está para el jueves. ¿Lo va a No hay ampliar? problema. ¿Para este jueves está? Sí. Lo movemos al próximo. A ver. Un momento, jóvenes, estoy buscando en el Classroom. Para el 12, para el 10, así, o el 11, un día antes. Ya, ¿está bien? Ya lo cambié. A ver, fíjense, por favor. Sí, ingeniero. Ya cambió. Bueno, jóvenes, nos vemos el jueves entonces. Listo, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.